Cuando lees una noticia en la que algún artículo, un reportaje te cuenta que se ha caído un edificio, que se ha caído una estructura, vas a ver cantidad de interpretaciones acerca de por qué se ha caído. Es curioso porque hay muchísimas conclusiones que salen al vuelo. Y realmente este episodio es para prevenir acerca de esas, elucubraciones y esas respuestas tan rápidas que todo el mundo sabe, porque realmente no se sabe. Este es un episodio especial del podcast Entre lápices y pantallas y viene simplemente porque ha coincidido que hace unos días has escuchado el episodio regular del podcast en el que te hablaba de que las estructuras de los edificios tienen un límite y que cuando se están usando esos edificios, cuando se están gestionando esos espacios, hay que tener en cuenta que esa estructura tiene límites y que no se pueden hacer barbaridades, que no se puede obviar que esa estructura es finita, tiene un límite. Pues da la casualidad de que poco después, a raíz de ver una publicación en LinkedIn acerca de unas estructuras de unas cubiertas que creo recordar que era en Alaska, habían colapsado. Y bueno, pues se daban una serie de motivos en el artículo original. La persona que interpretaba el artículo pues también aportaba su visión y luego pues se podían ver los comentarios. Y bueno, pues como son tantas veces ya las que ha ocurrido lo mismo y cada vez que hay una estructura que colapsa o que tiene algún tipo de daño, pues hay tantas respuestas rápidas, pues creo que conviene, enlazando con el podcast, el episodio del podcast de esta semana pasada, hablando de las estructuras, el prevenir acerca de estas conclusiones. ¿Por qué? Mira, normalmente yo no opino cuando veo una de estas noticias, o aparece en televisión, o en redes sociales, o en una revista, o en un periódico. Normalmente no suelo ni comentar ni opinar por una razón muy sencilla. Porque no sabes lo que ha pasado. Porque te faltan datos. Siempre te faltan datos. Lo más inquietante de todo es que cuando se ven estos comentarios de personas que rápidamente dicen esto ha sido porque tal, o porque cual, o por esta causa, o por esta otra, así rápidamente, y ves que algunas de esas personas se señalan como ingenieros de estructuras de algún tipo, ingenieros de caminos, industriales, cualquier tipo de diseño de estructura, entonces ya te pones más nervioso, y esperas que estas personas pues se dediquen a calcular dentro de una, precisamente, estructura de ingeniería suficientemente grande como para que su toma de decisiones no sea relevante en la generalidad de la estructura. Es decir, que su parte del trabajo estará bien hecha. Porque es hablar por hablar, es caer en cuentos y leyendas. Y la verdad es que algunas de las cosas que lees asustan. Sobre todo si son personas relativas o relacionadas con el tema del cálculo y de la construcción, ¿no? Por tanto, cabe destacar, mira, cuando oyes que una estructura se ha caído, pueden haber pasado mil cosas. Rápidamente se suelen sacar conclusiones muy rápidas, que si es que no estaba en normativa, o que si es que en el país en el que ha pasado pues se piensa que la normativa es demasiado floja, o que los edificios pues no pasaban inspecciones, o incluso a veces se leen cosas como que un edificio se haya caído porque no tuviera licencia. Bueno, la licencia, por si alguien no lo sabe, es un trozo de papel que no hace que el edificio se sostenga. Y bueno, por explicarlo un poquito más, pues las licencias no repasan los cálculos de las estructuras. No van por ahí las cosas de lo que es una licencia. Entonces un edificio con licencia se puede caer también. Y el hecho de que no tenga licencia no hace que se caiga per se. Hombre, se entiende que si no tiene licencia se puede haber hecho de manera más pirata. Y por tanto, pues si se ha sido pirata con la documentación, pues ya por extensión se piensa que se ha podido ser pirata también con la construcción y que la estructura estuviera mal, etcétera, etcétera. Pero también son elucubraciones. Un edificio puede no tener licencia y no por ello caerse automáticamente, ¿no?
Del mismo modo, se oyen cosas con tanto convencimiento como es que ha llovido, es que ha nevado, es que ha hecho viento. Ajá. Y es algo que cada vez se oye más. Y cada vez se dice, bueno, es que el edificio no tenía mantenimiento. También hemos hablado de ello en el podcast. Vamos a ver, que un edificio se tiene que mantener en pie y tiene que proteger a las personas y los objetos que están dentro. Que un edificio no puede ser delicado. Los edificios empezaron a construirse, las personas empezaron a construir edificios para vivir dentro y para protegerse de lo que pasaba afuera. No puede ser delicado. Y con el paso del tiempo, oye, parecen novedades, pero con el paso del tiempo, pues primero se construía con barro, como el barro pues no daba toda la seguridad necesaria, pues se pasó a utilizar madera, después se empezaron a utilizar piedras, con el paso del tiempo pues se crearon los ladrillos, el acero, el hormigón, este tipo de cosas. ¿Qué son materiales? Oye, pues que tienen que ser resistentes a muchas cosas, tienen que ser resistentes a las acciones estructurales, tienen que ser resistentes a los incendios, tienen que ser resistentes al agua. Se hace un tejado para que aquello que está debajo del tejado no se moje cuando llueve, no se queme cuando hace sol. Un tejado con goteras no funciona. Es tan extraño de entender, es tan difícil de entender. Pues sin embargo, oye, agencias de seguros, despachos de arquitectura, publicaciones especializadas, parece que lo han olvidado. Porque, oye, mira, nadie tiene por qué saber de todo, y en el mundo, pues tal vez del periodismo, o tal vez pues las personas de la calle, pues cada uno sabrá de lo suyo. Pero cuando ya este tipo de cosas las escuchas dentro del ámbito que debiera tenerlo más claro, por su profesión y por su función social, ya preocupa más. Un edificio se puede caer por 1000 motivos, y para que se caiga tienen que darse varias circunstancias al mismo tiempo. Normalmente no es simplemente por una circunstancia aislada. Y sí que es verdad, y hemos hablado en varias ocasiones, que tal vez deba revisarse la normativa. Y lo decíamos en el sentido de cada cuánto tiempo es admisible que tu edificio se hunda. Y explicábamos que, por ejemplo, como pasó aquí en España con la famosa nevada Filomena, cuando tantas naves industriales se vinieron abajo, bueno, pues cabe pensar que sí, que esas naves industriales estaban diseñadas calculadas para soportar una carga de nieve que probablemente estuviera en normativa, pero que la normativa considerara que normalmente nieva menos. Y ese día nevó más. A lo mejor hace 50 años que no nevaba así, o 60 años que no nevaba así. Entonces la pregunta ¿es admisible para ti que cada 50 años se te caiga el edificio abajo? ¿O no? Hablábamos también hace poco del diseño resiliente y decíamos que una de las bases del diseño resiliente es ser un poquito pesimista. O por lo menos no ser excesivamente optimista. Tú no puedes diseñar un puente pensando en que no van a pasar camiones por encima. Que solamente van a pasar motocicletas o vehículos ligeros. Luego un día hay un atasco de camiones, el puente se hunde. ¿Y cuál es la justificación? Hombre, es que había muchos camiones. No, es que el puente tiene que soportar los camiones. No se puede ser tan optimista de pensar, bueno, no, es que por aquí pasará un camión de vez en cuando. No. Los puentes los tienes que calcular para que puedan soportar un atasco de camiones. Y de camiones cargados. No de camiones vacíos, porque tampoco es la excusa luego de decir, bueno, es que los camiones estaban cargados. Ay, madre mía, que es que no. Es que no. Y lo veo cada vez más. Pero no solo eso, lo que estábamos hablando es, aparte del tema del optimismo o el pesimismo a la hora de realizar el diseño y el cálculo, y del mantenimiento, luego las explicaciones, ¿no? Las explicaciones, bueno, es que ha llovido. Bueno, ha llovido muchas veces. Y de manera puntual, siempre ha habido momentos en los que la lluvia ha sido muy fuerte, o el viento ha sido muy fuerte. Y lo que se mencionaba en el artículo, curiosamente, es que en Alaska las autoridades habían notado que como cada vez nevaba más, pues que tal vez se habían quedado cortos a la hora de las exigencias estructurales de las cubiertas.
Y habían pasado de pedir que los edificios soportaran, pues no sé si eran 100 kilos o 150 kilos de nieve, a que soportaran 200. ¿Por qué? Pues porque habían visto que con los 100 kilos o los 150 o lo que tuvieran, que ahora mismo no lo recuerdo, era insuficiente y se les hundían las cubiertas. Entonces la normativa la cambian. Claro, cuando se cambia la normativa viene la siguiente pregunta. Los edificios que ya están hechos y que se han hecho siguiendo la normativa vigente en ese momento, ¿tienen que adecuarse a la nueva normativa o no? Entonces, cuando tú estás en un edificio, deberías saber si tu edificio está calculado para soportar 100 kilos de nieve o 200, ¿no? ¿Cómo lo sabes eso? No siempre es tan fácil. Pero claro, luego también hay una serie de preguntas. ¿Es que ha nevado más que nunca? ¿O es que esas estructuras que a lo mejor tenían 50, 60, 70 años, en este caso del artículo, hablaban de que eran unas estructuras de madera que tenían un problema en las uniones y que ese problema ya se conocía desde hacía mucho tiempo, porque había habido varios edificios que habían tenido esa misma patología y que incluso también habían hundido cubiertas? ¿Esto es así? ¿Y esos edificios no han tenido que adaptarse a la nueva normativa para soportar la carga externa del viento o de la nieve? ¿O sí? Y no lo han hecho. No lo sabemos. No lo sabemos. También se habla muchas veces de que, bueno, pues esto debería verlo un ingeniero de estructuras. Normalmente cuando un edificio ya está hecho, a simple vista, saber cuánto puede resistir es jugar un poco la lotería. Si no se sabe lo que hay dentro, si no se sabe las armaduras, si no se sabe el estado del material que no se ve, dar una cifra te la puedes creer o no. Pero eso, si hablas con alguien que realmente entienda de estructuras, te lo puede explicar perfectamente, con todo detalle. Por eso, cuando hay una noticia y luego rápidamente ves ahí un montón de comentarios, esto ha sido por esto, esto ha sido por lo otro, esto ha sido tal. Y ves, joder, en 5 minutos hay 20 comentarios, 30 comentarios que ya te dicen por qué ha sido. Y lo más preocupante es que muchos de esos comentarios son de personas que se dedican a esto de las estructuras y que sin tener más información que 4 renglones y 4 fotografías que ves en los artículos, normalmente escritos por personas que no tienen una especialización en el ámbito estructural, pues ya son capaces de decirte lo que ha pasado y cada uno da su opinión, ¿no? Siendo opiniones, hay que entenderlas como tal. Se puede hablar, claro que se puede hablar. Y oye, con los datos que se tienen, pues uno dice, pues yo creo que ha sido por esto, yo creo que ha sido por lo otro. Pero normalmente no ha sido ni por lo uno ni por lo otro. Y no lo sabes. No sabes lo que ha pasado, no sabes realmente si había un problema de mantenimiento, no sabes si el edificio estaba en mantenimiento. No sabes si, bueno, una de esas cerchas estaba podrida por la humedad. Y lo mismo se ha ido pudriendo con el paso del tiempo. Lo mismo ha nevado esta misma cantidad, ha caído esta misma cantidad de nieve, cuando la estructura estaba en mejor estado y por eso soportó la cubierta. Y ahora ya con el paso del tiempo pues ha colapsado porque el material está fatigado, está deformado. Si las uniones estaban mal ejecutadas, puede haberse ido deformando, puede haber ido acumulando fatiga, efectos de segundo orden que van multiplicando, digamos, el problema, y puede ser por la antigüedad de la estructura. O tal vez no. No lo sabemos. Y estoy hablando de este ejemplo. Pero, como te decía antes, aquí en España, cuando cayó la nevada, la Filomena, pues hubo muchas naves industriales que se fueron al suelo. Y probablemente estuvieran en normativa. Y probablemente las uniones estuvieran bien hechas. En ese caso, las cerchas no eran de madera, normalmente fueron metálicas. Bueno, pero fueron al suelo. ¿Por qué? Probablemente porque eran demasiado optimistas con la climatología adversa. Claro que también hubo muchos edificios, muchas naves industriales también, que se mantuvieron en pie. Y en una misma calle veías naves que se habían hundido y naves que no. ¿Y esto por qué? Porque estaban mejor ejecutadas, porque eran mejores materiales, porque estaban mejor calculadas. ¿Qué es mejor calculadas? ¿Qué quiere decir? ¿Que estaban calculadas para una carga más potente? ¿Que estaban calculadas por encima de la normativa?
¿O que las que se cayeron estaban calculadas por debajo de la normativa? ¿Tú lo sabes? Yo no. No lo sé. No conozco el caso de cada edificio, de cómo se calculó, de cuáles eran las premisas. No lo conozco. Y las personas que escribieron los artículos, tampoco. Y las que los comentan, tampoco. Entonces, sacar esas conclusiones, al final, así al vuelo y cayendo en mitos y leyendas, pues para lo que sirve es que para que otras personas que no son especialistas en estructuras lean esos comentarios, lean que lo está diciendo gente que se dedica a las estructuras y diga, bueno, pues si lo dice esta gente, será verdad. Las estructuras funcionan como funcionan, no como dicen las autoridades. Y por autoridades no me refiero a autoridades sociales, sino autoridades científicas o técnicas. Una persona que sepa muchísimo, que tenga un cargo altísimo en una ingeniería muy importante, si dice algo que está mal, la estructura no le va a hacer caso. La estructura no responde ante la autoridad ni ante la jerarquía. Funciona como funciona. Y es esa autoridad, o cualquier técnico, quien tiene la obligación de entender cómo funciona la estructura. La estructura funciona como funciona, no funciona como tú dices. Y tú te puedes llamar como te llames, y tener el título que tengas, y tener el cargo que tengas. La estructura funciona por ciencia, y la ciencia no responde ante este tipo de autoridades. No se le puede mandar callar a la estructura. Lo digo porque hay muchas veces que, bueno, si lo dice esta gente será verdad. Ese es el riesgo del que estoy hablando. El riesgo de pensar que como esas cosas las dice gente que se dedica a ello, que tiene un título, etcétera, pues que serán verdad. Y acaba creándose una imagen social de por qué se han caído esas estructuras, o cuáles son las mejores estructuras, o cuáles son las peores, que no tiene mucho sentido. Una de las cosas que se decía en el artículo era que creo que los bomberos iban alertando a los propietarios de los edificios de que estructuras similares se habían caído con una carga de nieve de tanto, no sé si de 150 kilos o algo así. Y que por tanto intentaran mantener la cubierta suficientemente despejada de nieve por debajo de esa cifra, de esos kilos, que entiendo que los traducirían en un espesor de nieve. Esto ya, digamos, también es una lucubración. Pero claro, cuando alguien dice que una cubierta va a colapsar si llega a los 150 kilos por metro cuadrado de carga, lo que está suponiendo es que, como el edificio de al lado ha colapsado a 150 kilos, el siguiente también. ¿Por qué? Porque la estructura es exactamente igual. Tienen el mismo canto, tienen la misma sección de la madera, tienen las mismas uniones, tienen los mismos vanos, son exactamente iguales, las mismas alturas libres, los mismos pandeos, lo mismo todo, los mismos arrastramientos. Son exactamente iguales. ¿Para que ante la misma carga vayan a colapsar igual? ¿O es que estamos suponiendo que como las uniones de ese sistema estructural habían quedado mal en varios edificios, el coeficiente de minoración es igual en todos? No, simplemente lo que pasa es que, bueno, pues si los bomberos han visto que cuando había 80 o 100 o 150 centímetros de nieve encima de la cubierta se han caído varias, pues van alertando, oye, ese se ha caído con 150, aquel también y aquel también, a ver si el tuyo también. Pero no deja de ser una elucubración con el dato que se tiene, porque lo que están haciendo los bomberos en ese caso es utilizar la información que tienen, no tienen otra. Si les preguntan, oye, pero este edificio ¿para cuánto está calculado? ¿Tú qué sabes? Desconozco personalmente si en un pueblo de Alaska existe toda la documentación de la memoria de cálculo del proyecto de ese edificio que tenía varias décadas de construcción. Pues no sé si en 1960 en ese pueblo de Alaska hay un registro de todas las memorias de cálculo de las estructuras de madera de esos edificios. Lo ignoro. A lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Tú lo sabes? Yo personalmente no. Faltan datos, y faltan datos. No sabes si ha sido por la carga de nieve, o si esa nieve venía con ventisca, puede haber sido por el viento. Tal vez. Puede haber sido que se haya acumulado toda esa nieve en la mitad de la cubierta y en la otra mitad no, y haya provocado una sobrecarga en zonas puntuales.
¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Puede ser que los tornillos que hacían esas uniones estuvieran corroídos ya con el paso del tiempo y se hayan roto este año. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Puede ser que la madera se hubiera ido humedeciendo y secando, humedeciendo y secando y tuviera fatiga durante estos años. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Puede ser que esa cubierta de deformaciones, de carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, hubiera cogido holguras y al final haya colapsado este año. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé. Ni siquiera sé si esa madera estaba tratada contra termitas o no. Ni siquiera sé si hay termitas en Alaska. No lo sé. A mí me parecería que hace mucho frío, pero no sé si las termitas son capaces de vivir en la nieve. ¿O hay alguna variedad de termita que en Alaska vive? No lo sé. Tampoco sé, como digo, si esa madera estaría tratada para que las termitas no pudieran afectarla. Tampoco lo sé. Son muchos datos que no sabes. Entonces, ¿por qué puedes sacar esa conclusión tan rápida? Y decir, caramba, sí, es que ha nevado mucho. Si en Alaska no se hacen edificios preparados para la nieve, es como hacer un submarino por el que entre agua por las juntas. Bueno, es que claro, es que ha bajado debajo del agua. Efectivamente. O un barco que no flote. Es que claro, es que el barco pesa más que el agua. Efectivamente, pero debería mantenerse arriba. Pues un edificio, si está en una zona expuesta al viento, tiene que responder ante eso. Tiene que ser capaz de resistir ese viento. Si está en una zona sísmica, hablamos de un tema mucho más complicado. Pero se tienen que buscar mecanismos para intentar que mantenga su estabilidad lo más posible en función de lo que se sepa. En función de lo que se sepa. Pero incluso cuando hay un sismo, te encuentras comentarios en las publicaciones que todo el mundo sabe por qué ese edificio se ha caído. Puede que sepas por qué se ha caído en un caso de un sismo, que viene a ser porque la Tierra se mueve. Y la Tierra cuando se agita tira los edificios que tiene encima. Ahora, ¿cómo hacer que esos edificios se mantengan en pie? Se llevan muchos años haciendo pruebas y viendo que en muchas ocasiones esas pruebas, pues oye, no han funcionado. Y tienen un problema, y es que hasta que no llega un terremoto de verdad, no se puede ver a escala 1:1 si lo que se había planteado funcionaba o no. Y si no funcionaba, pues se iban cambiando. Y el que piense que en día de hoy ya se conoce todo, está muy lejos de la verdad. No se conoce todo. Y mucho menos en ámbitos como los sismos y demás. No, qué va. Incluso cuando se transmiten las noticias de los daños que ha generado un sismo, según en qué sitios, parece haber una especie de idea de que hay lugares donde cuando hay un sismo no pasa nada. Y sí que pasa. Sí que pasa. Y de hecho, las cifras reales de personas afectadas y demás son muy altas. Muy, muy altas. Por algún motivo, pues se tiende a dar esa imagen de que hay sitios donde, a pesar de que había un terremoto, no ha pasado nada. No. No ha pasado nada. Bueno, digamos, ese es otro tema ya mucho más complicado, pero algo como la lluvia. Es que ha llovido y se ha caído un edificio. Caramba. No, es que ha llovido y entonces, claro, aparecen las goteras. Caramba. O es que ha caído nieve en Alaska y se ha hundido el edificio. Vale, puede ser que haya sido una nevada espectacular. Que no haya nevado nunca así. Que se haya juntado con viento. Que se haya coincidido con una helada previa, o vaya usted a saber, o con que el edificio tuviera goteras, o con que hubiera habido una plaga de lo que fuera. O no lo sabes. Como no lo sabes, pues decir abiertamente así, pues ha sido esto. Pues no tiene sentido. No tiene sentido. Es como diagnosticar una enfermedad por ver una foto. Muchas veces pues te vas a equivocar. Simplemente es esto. Simplemente es esto. Hoy he publicado acerca de ese artículo en concreto unas líneas en el propio LinkedIn, pues, hablando de ello, ¿no? Que hay muchas cosas que no se saben y que dar esas respuestas simplemente pues a raíz de unas fotos o de un artículo que explica 4 cosas, pues eso no se puede hacer. Se puede decir, evidentemente, pero tomarlo en serio no se puede tomar en serio. Lo digo para todos aquellos que veáis. Ese tipo de comentarios no tienen sentido.
Son simplemente, bueno, pues hablar por hablar y muchas veces caer en tópicos. Como siempre, lo más interesante serán vuestros comentarios. Si tenéis dudas o preguntas, pues no dudéis en preguntar, porque es un tema muy interesante. Y hablamos de algo que, bueno, puede ser grave, puede ser muy grave. Entonces hay que prestarle atención, y prestarle atención no significa pues caer en habladurías y caer en mitos y leyendas. Simplemente pues en fijarse con los datos que se tienen en la realidad e intentar tener todos los datos necesarios para emitir un diagnóstico correcto. Hablamos en el próximo episodio, ya un episodio regular. Hasta pronto.